¿Qué tal? ¿Cómo están? Escucho muy bajito realmente. Bueno, ya intentamos mejorar el retorno, entonces la idea era dialogar con vos respecto de algunos estudios que ha estado haciendo el centro, muy interesantes respecto de algunas variables económicas a nivel nacional y me gustaría empezar por el tema de la conflictividad social. Tenemos entendido que el centro que vos encabezás o coordinás ha hecho un trabajo muy exhaustivo respecto del incremento de la conflictividad social en la Argentina en los últimos meses. ¿Esto es así? Sí, efectivamente ha habido un incremento sustancial de lo que tiene que ver con los conflictos, tanto conflictos o esencialmente conflictos laborales como conflictos también que tienen que ver con reclamos de vecinos o las cuestiones energéticas, por ejemplo, de asociaciones de defensa del consumidor, etcétera. Lo que nosotros encontramos muy de trazo grueso, lo digo, es una creciente conflictividad en lo que tiene que ver con lo laboral del sector público relacionado con el reclamo de reapertura paritaria, que en el último mes o en los últimos 2 meses eso estuvo relacionado con una resistencia además a la propuesta del bono como compensatorio de no abrir justamente la paritaria. Y por otro lado, en lo que tiene que ver con el sector privado, en cambio, lo que hemos visto es la preeminencia allí de lo que tiene que ver con los despidos, digamos, con las situaciones de despidos y suspensiones que ha habido en la Argentina. Y también, y un dato característico de la economía actual, ha sido lo relacionado con los atrasos en los pagos, digamos. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de que en el sector privado en particular y en el sector industrial, dentro del sector privado, la amplia mayoría, una parte importante de los reclamos está relacionado justamente con la imposibilidad que tienen muchas empresas de pagar en términos o de cumplir con algunos acuerdos que habían hecho con los trabajadores. Entonces, en el sector privado lo que se observa es que conjuntamente con la retracción de la producción, eso va acompañado justamente de reclamos o conflictos de los trabajadores y en ese caso en particular de los privados en la industria, sobre todo en el lugar de trabajo. Ahora, desde tu experiencia y en base a los antecedentes registrados este año, este acuerdo que se acaba de firmar a nivel nacional entre el gobierno y empresarios de primera línea o digamos, entre los empresarios de empresas más grandes, con mayor volumen de venta, respecto de que no va a haber despidos hasta el mes de marzo por lo menos, teniendo en cuenta el antecedente que finalmente se frustró porque los despidos siguieron, ¿vos pensás que hay posibilidades de que esto realmente sea así en este nuevo contexto, que se frenen los despidos y esto traiga un poco de calma en la sociedad? No, yo no creo que se vaya a cumplir semejante acuerdo primero porque es un papel firmado que no tiene ningún tipo de validez ni sanción para aquel que despide personal. Pero además hay un antecedente inmediato. El 9 de mayo de este año firmaron un acuerdo las empresas más grandes con Macri, ustedes recordarán, en la Casa Rosada, comprometiéndose no a despedir gente por 90 días, y mientras estaban firmando allí, a varias empresas estaban despidiendo gente en el mismo momento, con lo cual, digamos, ni nadie hizo absolutamente nada, ni el Ministerio de Trabajo los convocó, ni el Ministerio de Trabajo los sancionó, ni, insisto, ni siquiera los llamó para intentar resolver la situación. Me parece que es exclusivamente para un titular de un diario que le sirve, paradójicamente, no solo al gobierno, también a una CGT que no se anima nunca, por distintas razones, no voy a entrar en especulaciones al respecto, pero que no se anima nunca a reclamar defendiendo los intereses de los trabajadores, como le gustaría, me parece, a la mayoría de los trabajadores, justamente, que es reclamando para que no haya despidos y reclamando para que no haya caída del salario real, ¿no? Para entender también un poco el malestar social y el incremento de la conflictividad en diversos sectores, además de tener en cuenta el incremento de la inflación y cómo las paritarias han perdido respecto precisamente del aumento de los precios, también habría que indagar, se me ocurre, en cómo ha sido regresivo la distribución del ingreso
desde diciembre del año pasado a esta parte. Tenemos entendido que el centro de estudios que vos coordinás ha hecho también un estudio respecto de eso. Sí, lo que nosotros analizamos a partir de la EPH, la encuesta permanente de hogares que publicó el INDEC, fue, hicimos un análisis de desigualdad, cuánto se lleva en términos de ingresos cada uno de los 10% en que podríamos dividir en 10 partes al conjunto de nuestra sociedad en términos de ingresos. Sí. Esto es importante porque también hubo mucho debate respecto a la cuestión de la pobreza. Para mi gusto, Cambiemos, acompañada por un sector de los medios, se embarró la cancha en esa discusión, diciendo, bueno, en realidad la pobreza era más o menos siempre la misma. Cuando uno ve los indicadores de desigualdad, se da cuenta de lo que estamos hablando. ¿Y por qué digo esto? Porque en el 2003, por cada peso que se llevaba una persona del 10% más humilde, del decil 1, se llevaba 33 pesos la persona que estaba en el decil 10. Eso bajó a 12 pesos con el kirchnerismo a mediados del 2015, que fue la última medición, y ahora ha vuelto a subir nuevamente casi a 14 o 15 desde el 10 de diciembre en adelante. Con un aditamento, cuando uno observa el impacto, por ejemplo, de lo que tiene que ver con la inflación, otra vez medido en esos niveles o digamos escalones de ingresos, observa que, por ejemplo, el sector registrado de los trabajadores de nuestro país perdió un 7, un 8% de su poder adquisitivo, pero cuando observa cuánto perdió el decil 1, ¿sí? Es decir, el 10% que menos ingresos tiene en la Argentina, perdió el 24% de su poder adquisitivo. Es decir, muchísimo más que los registrados, muchísimo más que los jubilados, muchísimo más, obviamente, que el decil 10, el decil más rico, que no solo no perdió, sino que ganó 6 puntos en medio de una situación muy complicada que vivimos los argentinos, ¿no? Esto también es válido para entender que no hay una crisis en la Argentina, eso es una gran mentira. Hay una especie de crisis generada para algunos, para un 80% de la sociedad que le va mal y que transfiere constantemente ingresos a un 10% privilegiado que le va muy bien a partir de las medidas económicas que ha implementado el macrismo desde el 10 de diciembre. Otros temas económicos que preocupan, incremento del déficit fiscal e incremento además del endeudamiento, dos temas relacionados, porque se toma deuda para tapar ese déficit fiscal. ¿Cuál es la perspectiva en función de esto de este combo que ha llevado incluso a que el ex ministro de Economía, Roberto Labaña, hable de la posibilidad de un colapso económico? ¿El panorama es tan negativo para los próximos meses o el año que viene? La dura y el menemismo, ¿no? El financiamiento a través de deuda con dos características. Primero, no genera reducción del déficit fiscal. El déficit fiscal es 4,8 para este año, 4,2 para el año próximo y era 4,3 el año pasado, con lo cual los dos primeros años del macrismo estamos con el mismo déficit, distinto porque en realidad es un déficit generado por lo que no recauda el Estado Nacional a partir de la quita de retenciones y por una sanción a las mayorías populares con la quita de los subsidios, con lo cual es un déficit distinto del anterior, pero de la misma magnitud, de la misma cuantía y financiado con endeudamiento. Cuando uno analiza en todo lo que tiene que ver con lo que hay que dedicar en términos de servicio de deuda, en términos presupuestarios, por ejemplo, para el año próximo se da cuenta que en servicio de deuda, el presupuesto 2017 está arriba del 10-11% de lo que tiene que ver con los gastos, cuando supo estar en los últimos 10 años en el orden del 6%, o sea, vamos a dedicar ingentes recursos de nuestra recaudación, que por cierto, ha mermado por las decisiones económicas que ha tomado Cambiemos, y se la vamos a dedicar al pago de los intereses, con lo cual, en ese contexto, lo que estamos viendo es un endeudamiento creciente que ni siquiera reactiva la economía por este mismo círculo que recién mencionaba, con lo cual, bueno, uno prevé que en el futuro, además de lo que significa la deuda, en términos de, diría, de mochila de plomo, ¿a qué me refiero? Bueno, en términos de que en algún momento va a haber que pagarla justamente con el esfuerzo de los argentinos, además de eso, ni siquiera está reactivando la economía, ni siquiera se ve reflejada en un aumento de reservas, ni siquiera se ve reflejada en una inversión concreta, puntual, en lo que tenga que ver con infraestructura o con industria en nuestro país, ¿no? Hernán, te agradecemos la comunicación telefónica con Sesión Abierta, han sido realmente muy esclarecedoras tus declaraciones y te agradecemos nuevamente.